Hola y bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de cómo invertir en bolsa. Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que lo veas ya que hablamos un poco sobre la teoría, qué es la bolsa, cómo funciona, en qué tipo de acciones invertir. Entonces es muy interesante que veas ese primer vídeo y ya después vengas a ver este. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a continuar hablando sobre los conceptos básicos de la inversión en la bolsa de valores, sobre cómo elegir acciones seguras y sobre todo y muy importante, cómo manejar nuestro presupuesto. Ya vimos ayer o en el anterior vídeo que la bolsa de valores es un mercado financiero en el que se ofrecen y negocian las acciones de las empresas. También vimos que la bolsa de valores funciona a través de intermediarios financieros como corredores o agentes de bolsas, quienes permiten a los inversores comprar y vender acciones a través de una plataforma en línea. Antes de continuar, vamos a ver la intro. Vale, ¿y cómo podemos invertir en acciones? Pues es muy sencillo. Lo primero de todo necesitamos una cuenta bancaria o un broker. Eh, si vas a invertir más, estás más especializado, pues quizás te interese invertir directamente desde un broker. Yo en mi caso lo hago directamente con el banco y la verdad es que me funciona muy bien, pero sí que es cierto que a lo mejor un broker te puede dar información más especializada y te puede ayudar en la toma de decisiones. Esto ya es algo que tienes que valorar por tu cuenta. También vimos cómo podemos elegir en qué acciones queremos invertir. Teníamos las herramientas que teníamos para poder hacer este análisis era el análisis técnico, el análisis fundamental y visitar webs especializadas y consultar las noticias sobre la empresa que nos interesa. Si quieres saber más sobre el análisis técnico o el análisis fundamental, te recomiendo que veas el anterior vídeo a este donde lo veíamos un poco más detenidamente. Pero por darte unas pinceladas, el análisis técnico consiste en analizar la gráfica histórica en busca de patrones que se puedan repetir para intentar intuir qué va a pasar, mientras que por su parte el análisis fundamental es el estudio de los datos de la empresa. Así pues, en el anterior vídeo vemos que al investigar y elegir las acciones en las que invertir es importante hacer una combinación de estos tres enfoques: el análisis técnico, el análisis fundamental y consultar noticias de la empresa en la que queremos invertir. Una forma segura de invertir en acciones es elegir compañías grandes que ya lleven mucho tiempo en la bolsa y poder consultar todo su histórico de qué tal han funcionado las acciones de esta empresa y a partir de ahí pues tomar la decisión. Una opción, por ejemplo, más arriesgada o mucho más arriesgada en este sentido, pues sería invertir en nuevas tecnológicas o en tecnológicas prometedoras como puede ser Tesla, que en este caso, por ejemplo, Tesla, lo mismo es muy volátil porque lo mismo en un momento dado sube mucho, pero en otro momento también puede bajar mucho. Y tal como os mencionaba en el vídeo anterior, os repito que bueno, yo os estoy hablando de mi experiencia, de cómo hago para invertir en bolsa, pero yo no soy un experto en este tema, yo no soy un broker, yo no soy una persona capacitada para poder asesoraros. Por eso es importante que sigáis investigando por vuestra cuenta y buscando asesoramiento de un profesional antes de tomar una decisión. Vale, una vez que hemos decidido que queremos invertir en una acción, pero antes de hacerlo, ¿vale? Es importante que nos aseguremos
que efectivamente vamos a poder obtener una rentabilidad con estas acciones. Para eso, ¿qué tenemos que mirar? Pues por una parte tenemos que hacer un análisis financiero, que como os he dicho en el anterior vídeo, pues podéis consultar páginas web especializadas como Bolsa Manía, estrategias de inversión, expansión, ¿vale? Y consultar todos estos datos. Si una compañía tiene una posición sólida financieramente hablando, es más probable que sea una buena inversión, ¿vale? Después, ¿qué más tenemos que mirar? El seguimiento de la industria y del sector en general, ¿vale? A ver qué compañías están operando, cuál es la competencia, cómo les va a todas en general, si este sector, esta industria está creciendo. Y a partir de ahí, pues seguir tomando decisiones. Una pregunta habitual que me suelen hacer algunas personas es en cuanto a los mercados y sectores en los que invertir. Yo siempre respondo lo mismo, ¿no? Al final depende tanto de tus objetivos como de la tolerancia que tengamos al riesgo. Si quieres ir a por lo seguro, aunque tenga menos posibilidades de crecer, banca española. Que te digo más, por ejemplo, Banco Santander este año, en lo que llevamos de año, ha crecido como un 20%. Entonces, mira, al final es una buena opción. Y si, como he dicho antes, quieres una inversión un poco más arriesgada, pero con un potencial importante de crecimiento, pues puedes ir a nuevas tecnológicas o a empresas de energía renovable. En cualquier caso, yo siempre digo que es importante diversificar las inversiones y hacer un seguimiento regular de cómo va evolucionando estas empresas en las que estamos invirtiendo. Vamos a hablar un poco de cómo diversificar nuestra cartera para tener más seguridad. Para tener una cartera diversificada y balanceada es importante invertir en diferentes sectores y países. La diversificación puede ayudar a reducir el riesgo al no tener todos los huevos en la misma cesta. Esto significa que si un sector o país no está funcionando bien, es menos probable que afecte a toda nuestra cartera. Es habitual que haya personas que se vayan a un sector concreto, por ejemplo, banca, ¿vale? Y me invierte en Santander, en BBVA, en Sabadell, en CaixaBank, todo dentro del IBEX 35. ¿Qué pasa con este tipo de inversiones? Que si hay algún cambio legislativo o hay una subida, una bajada de tipos de interés, pues van todas más o menos al unísono. Todas suben o todas bajan y esto en última instancia pues te va a suponer que en caso de que vaya mal pues tengas una pérdida importante de tu capital. Algunos consejos básicos que además ya hemos repetido varias veces, tanto en el anterior vídeo como en este, para diversificar nuestra cartera, sería invertir en diferentes sectores. Puedes considerar invertir en sectores como la tecnología, energía, bienes raíces, salud, finanzas. También es importante diversificar en diferentes países y puedes invertir en empresas como, pues, de países como Estados Unidos, de Europa, de Asia. Claro, ¿esto qué supone? Aquí tienes dos opciones, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de Coca-Cola, ¿vale? Coca-Cola está tanto en España como en Estados Unidos. Si tienes la posibilidad de invertir en Coca-Cola España o invertir en la matriz Coca-Cola Estados Unidos. Entonces, según qué riesgo quieras tú tomar, si inviertes en Coca-Cola España, vas a invertir dentro del IBEX 35, dentro del horario del IBEX 35. Si inviertes en Coca-Cola Estados Unidos, pues ya te supone invertir en una bolsa que quizás conozcas menos, con un horario distinto, porque por ejemplo el IBEX 35 su horario es de 9 a 5, si no estoy equivocado, mientras que la bolsa de Estados Unidos creo que empieza en horario español de 3 y media a 9, 9 y media. ¿Qué más podemos hacer para diversificar nuestra cartera? Invertir en empresas de diferentes tamaños. Podemos invertir en empresas muy grandes y consolidadas y luego también podemos invertir en pequeñas empresas que estén haciendo ahora o que ya lleven un tiempo pero que hayan decidido que no quieren crecer más. Finalmente, un último consejo es invertir en una combinación tanto de acciones como en bonos.
ya que los bonos son una inversión más segura y menos volátil que las acciones y pueden ayudar a equilibrar tu cartera. Yo en este sentido no te puedo dar ningún consejo, ya que yo en bonos no he invertido nunca ni bonos, ni letras del tesoro, pero sí que he invertido en algunos fondos. De todas formas, al final a mí lo que más me gusta es invertir directamente en acciones. Y recuerda que cada inversión conlleva un riesgo y es importante investigar y conocer a fondo las empresas antes de invertir en ellas. Ahora vamos a hablar de otro tema importante, que es cómo manejar nuestro presupuesto. Para manejar un presupuesto de inversión es importante tener en cuenta algunos puntos. Por una parte, tenemos que establecer un objetivo de inversión. En un anterior vídeo os hablaba de que yo me quería jubilar dentro de 10 años. Pues ese es uno de mis objetivos de inversión, que es un objetivo muy diferente en relación con otra persona que lo que quiera es multiplicar su capital en un muy corto periodo de plazo. En el anterior vídeo, por ejemplo, hablábamos de la operativa intradía, que consistía en comprar y vender acciones en el mismo día. Incluso, aunque esto no lo mencioné, se puede comprar en corto, que esto sí que se tendría que hacer a través de un broker especializado porque los bancos no lo suelen ofrecer, que consiste en vender primero y posteriormente comprar. Por otra parte, para establecer este presupuesto que vamos a usar para invertir, es importante que controlemos nuestros gastos y limitar los gastos que sean innecesarios. Esto nos va a poder permitir tener mayor capital para poder invertir. Recuerdo un libro que leí que hablaba sobre cómo invertir. Ahora mismo la verdad es que no me acuerdo el nombre del libro, pero contaba historias de gente que incluso llegaba a vender su casa para tener capital para invertirlo. Evidentemente yo no os recomiendo ni os dejo de recomendar esto, ¿vale? Como os he dicho, yo no soy ningún especialista, pero bueno, por poneros un ejemplo. Otro consejo importante para manejar nuestro presupuesto es establecer una cantidad fija para invertir. Una buena práctica puede ser que esta cantidad fija a invertir cada mes sea en torno al 10% o el 20% de nuestros ingresos. Eso ya dependerá mucho de cuántos sean nuestros ingresos y cuáles sean nuestros gastos. De esta manera aseguramos que siempre estamos invirtiendo una cantidad constante y no nos vemos obligados a vender acciones en un momento de incertidumbre o de volatilidad porque necesitemos ese dinero. ¿Vale? Eso es muy importante. El dinero que vayamos a usar para invertir tiene que ser dinero que, entre comillas, ¿vale? No necesitemos. Y otro consejo también importante, que ya lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, tanto en el anterior vídeo como en este, es diversificar nuestra cartera, ya que esto es clave para evitar riesgos. Ahora, en relación al presupuesto, tenemos que ver qué tipo de inversiones vamos a hacer. Entonces, tenemos que distinguir entre las inversiones a corto plazo, las inversiones a medio plazo y las inversiones a largo plazo. ¿Qué pretendemos conseguir con cada una de estas inversiones? Con las inversiones a corto plazo lo que se busca es una alta rentabilidad y generalmente son operaciones más arriesgadas. Y con las operaciones a medio y largo plazo se está buscando más una revalorización de nuestro dinero asegurando el capital que tenemos. Pero como ya he mencionado anteriormente, es importante que en cualquier caso hagamos un seguimiento diario de cómo va nuestra cartera de inversión. Eh, para un plan de inversión a corto plazo podemos contar con acciones relacionadas principalmente con la banca. ¿Por qué digo con la banca? Pues como he mencionado, son acciones más seguras, generalmente son acciones muy laterales. Esto quiere decir que no son volátiles, no están subiendo y bajando constantemente. Sí que es cierto que si quieres una operativa arriesgada deberías de ir a algún tipo de nueva tecnológica que suelen ser muy volátiles y entonces, bueno, intentar cazar un repunte de estos, ¿vale? Hay muchos libros
sobre inversión en bolsa que podéis leer que explican cómo cazar estas oportunidades. Pero a mí me gusta, mi perfil es más ir a por lo seguro. En cuanto al plan de inversión a medio plazo, pues os podemos recomendar o os puedo recomendar acciones de compañías con un crecimiento estable y una posición sólida en su sector o industrias. ¿Qué tipo de compañías podemos estar hablando? Tecnológicas, pero que ya lleven establecidas mucho tiempo, ¿vale? Como puedan ser Google, Microsoft, Meta, ¿vale? O otras empresas que sean del tipo salud o productos de consumo, como el ejemplo que os contaba antes de Coca-Cola. Finalmente, para un plan de inversión a largo plazo, tenemos que contar con acciones de compañía con un fuerte potencial de crecimiento y una posición dominante en su mercado. Nuevamente, aquí podemos encontrar empresas, por ejemplo, energéticas. Es importante destacar que cualquier inversión conlleva un riesgo y es importante hacer una investigación exhaustiva y siempre, siempre, siempre consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Y como ya os he mencionado, yo no soy ese perfil. Para ver ya un caso un poco más práctico sobre cómo invertir en bolsa, pues tenemos, por ejemplo, para inversión a corto plazo, os puedo recomendar Bank of America, que cotiza en el mercado de valores de Nueva York, o, por ejemplo, Toyota Motor, que cotiza en el mercado de valores de Tokio. Pero claro, o sea, aquí tenemos unas diferencias horarias importantes. Por una parte, tenemos que si tenéis inversiones en el IBEX 35 o en el mercado continuo, es el mercado español, empieza a las 9 de la mañana y termina como a las 5. El de Nueva York, como os he dicho anteriormente, comienza en torno a las 3 y termina sobre las 9. Y la bolsa de Tokio creo que empieza en horario español, no sé si como a las 9 de la noche, algo así. Entonces, bueno, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para poder hacer seguimiento. Luego, inversiones a medio plazo, pues podemos buscar productos de consumo o empresas que fabriquen productos de consumo, como pueden ser Procter Gamble, que cotiza en el mercado de Nueva York. Podemos comprar acciones de Nestlé, que cotiza en Suiza, o de BHP Group. Esto se cotiza en Sydney. Finalmente, para una inversión a largo plazo, podemos invertir, por ejemplo, en Johnson Johnson, que cotiza en Nueva York, en GlaxoSmithKline, que cotiza en el mercado de valores de Londres, o en una tecnológica como es Samsung Electronics, que cotiza en el mercado de valores de Seúl. Pero importante, recuerda que estas sugerencias son solo un punto de partida. Es importante que hagas tu propia investigación antes de invertir. También es fundamental que consideres cuál es tu situación financiera y tus objetivos de inversión antes de tomar ninguna decisión. Y como he mencionado ya en reiteradas ocasiones, que consultes con un asesor financiero o un broker, algún experto en la materia. Bueno, ¿y qué presupuesto sería recomendable para una primera inversión en la bolsa de valores? Pues el presupuesto recomendable estaría en torno, o los expertos recomiendan que esté en torno al 10% de tus ahorros. Pero, a ver, realmente no hay un presupuesto específico. Como ya hemos dicho, depende mucho de cuál sea tu presupuesto, de cuál sea tu capacidad de ahorro, a qué riesgo estás dispuesto a asumir y en base a todo eso, pues ya decides tú cuánto inviertes, cuánto dinero quieres meter en cada acción y cómo vas diversificando tu cartera. Lo que sí que te recomiendo es que vayas componiendo tu cartera de una forma muy escalonada, muy pausada, ¿vale? O sea, no te vuelvas loco de repente un día y decir, ah, la tengo 10.000 euros ahorrados, voy a comprar esto, esto, esto y esto otro y volverte loco porque ahí es cuando perdemos dinero. Lo ideal es que vayas de a poquito. Yo, por ejemplo, lo que sí que hago es hacer seguimiento
a distintas acciones, a distintas empresas, a distintos sectores, a distintos mercados. Y cuando alguna me convence o veo que está en el punto que yo quiero, es cuando entro. Por ejemplo, yo a través de mi banco lo que puedo hacer es ponerme alarmas. Y cuando una empresa llega a un determinado valor de cotización, es cuando yo entro en el banco y compro estas acciones. Pues espero que te haya gustado este segundo vídeo, que le des al like, que actives la campanita para recibir las notificaciones, te suscribas al canal y si tienes dudas déjamelo en los comentarios y si quieres que hagamos un tercer vídeo viendo ejemplos más concretos, también dímelo en los comentarios. Muchas gracias por verme. Nos vemos pronto.